redondeando el escenario de lo político, voy a aprovechar que tengo una amiga de Chile acá que nos está acompañando. Uno de los hechos políticos fue Pinochet Allende, y el otro hecho político que nos toca a muchos de nosotros porque lo tenemos muy grabado en nuestra juventud y que vos hiciste mención hoy, es el abrazo Perón-Balbín. Dos hechos políticos importantes en que participó de alguna manera la masonería. Bueno, en un rato, de hecho literalmente en un par de horas me voy a Chile, justamente porque es el aniversario de la Gran Logia de Chile, institución muy importante para la región. De hecho, la Gran Logia Femenina en Argentina fue creada y apoyada por la Gran Logia Femenina de Chile, así que siempre tenemos una relación muy estrecha. Efectivamente, una de las grandes contradicciones de la historia de la masonería es que tanto Allende como Pinochet eran masones. Allende era hijo de masón, viene de familia de masonería, llegó a ser venerable maestro, o sea, presidente de una logia, y Pinochet llegó a ser compañero masón, que es el segundo grado, ¿no? Bueno, de todas formas, cuando llega el golpe, aquel 11 de septiembre, y tuve la oportunidad, paréntesis aparte, todos recordarán la imagen de esos secretarios de Allende que se ponían delante del tanque o la tanqueta, perdón si digo la palabra militar equivocada. Uno de ellos era un masón de la misma logia de Allende que vino aquí, y ahora falleció, pero pude conocerlo personalmente y contaba esa historia en primera mano. Pero dicho eso, tiempo después, Pinochet fue expulsado de la masonería, pero eso no quita que fue masón y no debería haber actuado en ese sentido, ¿no? Pero sí, tanto Salvador Allende como Pinochet fueron masones. Y en el caso de la Argentina, el referido abrazo Perón-Balbín, se trabajó muy fuertemente en los dos partidos políticos en una logia que trabajaba en el Congreso de la Nación, que se llamaba Unión Nacional número 206. Todas las logias van a ver que tienen un número: Prometeo 367, Unión Nacional 206, Sol de Mayo número 8. Es básicamente el número de orden correlativo de la creación, no significa nada, pero a veces por ahí involuntariamente digo el número, lo aclaro por las dudas. La Unión Nacional 206 trabajó justamente en el Congreso y fuertemente en ese abrazo. Había miembros de los dos lados. Perón en ese momento ya era masón, Balbín no era masón, pero recordemos que en ese momento, cuando se trabajaba por la Unión Nacional, Perón acuñó la frase, parafraseándose a sí mismo, que dejó de decir para un peronista no hay nada mejor que un peronista, y la reemplazó por para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Se estaba trabajando por la unidad nacional desde los dos partidos, y después se llegó a un punto donde todos recordamos el discurso de despedida de Balbín cuando fallece Perón, donde dice: este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Porque, más allá del fragor de la batalla y que uno se mandó preso con el otro, se había trabajado fuertemente en la Unión Nacional. Y creemos que de haberse profundizado esa unión, donde se hablaba, yo no estaba vivo, pero sé que se hablaba de una fórmula Perón-Balbín o Balbín-Perón, creemos que los destinos hubieran sido otros. Pero bueno, eso es contrafáctico. Sí, realmente la masonería trabajó fuertemente por esa unidad nacional. Bien, en este recorrido que hicimos del segmento político, arrancamos con la historia de Urquiza y Mitre y terminamos con el abrazo de Perón con Balbín. Entonces a uno le nace preguntarse cuál es el disparador que hace que de pronto una logia decida incidir en lo político, porque nosotros vemos a diario montones de instancias en las cuales las mediaciones no partidarias, uno diría, serían beneficiosas. Es que, digamos, una logia, que es este grupo de masones, tiene uno o múltiples objetivos, que pueden ser filantrópicos, políticos, no partidarios, etc. Pero la masonería, y por extensión la Gran Logia, que es la federación de todas estas logias, su objetivo siempre es superador, siempre es el bien común, y trabaja por la unión, en nuestro caso, de todos los argentinos. Entonces, ¿cuándo ha aparecido la masonería? Y ahí sí, no los masones, sino la masonería en escena en la tenida de Unión Nacional, de la batalla
o el Abrazo Perón-Malvin, o la logia docente que trabajó por la ley 1420 de educación libre, laica, gratuita, o las logias que trabajaron la ley de divorcio, la ley de casamiento, la ley de cementerios, o la Liga Argentina Pro Cremación. Muchos derechos que hoy damos por hecho en un momento donde el Estado no era tan laico, ¿no? Si no estabas casado con determinada iglesia, tus hijos eran hijos naturales y por lo tanto no podían ir a determinados colegios, no podían enterrarte en determinados cementerios. Esos derechos que se han ganado y que se han trabajado, muchos de ellos se trabajaron en logias fuertemente y se han debatido. Entonces, ¿cuándo aparece la masonería? Por un lado, cuando las antinomias son fuertes, porque hoy estamos viviendo una grieta más, ¿no? Pero el argentino es campeón internacional en dividirse por dos, porque desde realistas y patriotas, unitarios y federales, personalistas y antipersonalistas, bueno, en fin, azules y colorados, hay un montón de grietas en nuestra historia. La masonería aparece para buscar puntos de encuentro, para decir, terminemos con esta cuestión fratricida, y entiende el masón que nuestro adversario no es el que piensa distinto, no es el que está en otro partido, sino el fanático. El que entiende, el fanático, es el verdadero adversario de estos momentos de antinomias y de esas cosas que parecen irreconciliables. Aquel que piensa que tiene la verdad revelada y no escucha al otro. El masón trata de buscar puntos de encuentro. O sea, escucha, necesita al que piensa diferente, se nutre de la diversidad. Entonces aparece institucionalmente para empezar a buscar puntos de acuerdo que pueden traducirse en una ley, en un proyecto, en juntar, en debatir, en llevar adelante alguna acción judicial. Y el otro momento en el que aparece es cuando, desde una cuestión religiosa o de la fe, no importa de qué iglesia, se trata de meterse en la cosa pública, de legislar, de hacer algo. Entonces, eso es lo que le ha valido el enfrentamiento, en el caso de Argentina con la Iglesia Católica, pero en el mundo con otras religiones, cuando la masonería, como practicante del laicismo, trata de que el Estado sea laico, es decir, que ninguna religión esté por sobre otra. Cuando uno habla de educación religiosa en las escuelas públicas, como el ejemplo más reciente, la Gran Logia institucionalmente se presentó como demandante en Salta, justamente porque entendemos que el Estado debe ser laico y la educación debe ser laica, mucho más la pública. Y no estamos en contra de la educación privada, religiosa, eso es una decisión familiar, ¿no? Personal, pero el Estado debe ser laico. Pero la masonería en sí no está en contra de ninguna religión. Es más, hubo papas masones como Juan XXIII, pero sí cualquier masón defiende el laicismo en la cosa pública. Entonces, los dos grandes momentos son cuando las antinomias, digamos, tensan a la sociedad, o cuando en la sociedad vemos que el laicismo, que es muy característico de nuestro país, se ve afectado. Bien. Cierro lo político con una pregunta. ¿El lobismo bien entendido sería una de las prácticas masónicas aceptadas entonces? Sí, digamos, el lobismo entendido de lo norteamericano, lo estadounidense, cuando hay un interés que en este caso tiene que ver con el laicismo y demás, por supuesto la masonería va a ejercer toda influencia para lograr el bien común que entienden nuestros principios, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Cuando digo lobismo bien entendido me refiero al que no va en beneficio propio, exactamente, sino del bien común, sino del bien común, tal cual. ¿Qué es lo que tiene que ver con los credos? En la Argentina está claro lo que vos acabás de manifestar recién, la 1420 fue una bisagra importante. Yo te contaba una historia, mientras que él tomaba agua, que escuché en Tolosa hace un par de días. Y es que existían dos hermanos, que eran los Goyena, que los dos estaban en la política. Uno de ellos fue intendente de la ciudad de La Plata. El otro, Pedro Goyena, era defensor de la inclusión de la educación religiosa en las escuelas. Y es un estandarte en ese sentido, acompañado de José Manuel Estrada, dentro de otro de los personajes que defendían esa postura. Y su hermano estaba en las antípodas, era masón
y defendía justamente la 1420. Llegaron al punto de que murieron sin hablarse, justamente divididos por esta razón. Es decir, los credos podían inclusive establecer divisiones a nivel familiar. Entonces, esta contienda entre iglesia y masonería es previa a la historia de Argentina y tiene mucha más larga data. Bien, las razones, ¿cuáles interpretás vos que son? Con el caso particular de la Iglesia Católica, creo que es muy claro una bula papal, que es la bula papal In Eminenti del año 1780 y algo, donde básicamente establece cuáles son los motivos de excomunión. Y rápidamente, antes de meternos en el detalle, siempre se puede advertir que los motivos son políticos, no son religiosos. Es decir, la masonería no está enfrentada a la fe, bajo ningún aspecto, pero cuando uno ve los motivos políticos que refiero, dice, palabras más, palabras menos, los masones ponen en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, digamos, con mucha alegría, con mucho orgullo. Y también dice, y pone mucho énfasis en decir, el masón practica el relativismo moral. La masonería es adogmática, no acepta el dogma, sino que acepta el símbolo. Y el símbolo es libre pensamiento. Digamos, es fantástico porque para vos es una cosa, para mí otra, seguramente para ellos será una interpretación diferente, y si en varios años nos volvemos a encontrar y buscamos nuevas interpretaciones, hemos cambiado y por lo tanto interpretamos de forma diferente. Entonces hablan de relativismo moral porque cada uno interpreta a su libre saber y entender cada una de las cosas. Y nosotros lo vemos diferente. Nosotros entendemos que el símbolo encuentra, además de ser interpretación. Porque, por ejemplo, algo que ha dividido a la humanidad durante milenios, como qué Dios es mejor que otro o si existe un Dios, el masón no tiene esa discusión pública, a lo sumo la tiene interna. Nosotros hablamos de un gran arquitecto del universo, que es un símbolo, ¿no? Digamos, el gran arquitecto es, como todo en la masonería, una alegoría de la construcción, pero para el creyente será Dios, para el panteísta será la Tierra, para el agnóstico será el Big Bang. Sin embargo, todos hablamos de gran arquitecto del universo. Entonces encuentran. Pero no practicábamos el relativismo moral porque todo masón está juramentado de defender las leyes de la nación en la que vive. Y eso es lo que todos estamos de acuerdo. Defendemos la ley de la nación en la que vivimos, que es lo que permite la coexistencia ciudadana, en nuestro caso. No quiere decir que estemos a favor de todas las leyes. Trabajaremos para cambiarlas, haremos propuestas, haremos debates, pero en el medio la garantía es que un masón va a cumplir la ley. Entonces, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que es quizás culturalmente el mayor tema que ha tenido en Argentina, podemos definirlo en que la masonería no es ni fue antirreligiosa. En algún momento de su historia fue anticlerical, que se ha enfrentado al cuerpo político de la Iglesia Católica, nunca con la fe. Hay un libro que pueden encontrar en internet que se llama Jesuitas y Masones, donde un jesuita, masón, cuenta en la mitad del libro su experiencia en la orden jesuítica y la otra parte su experiencia en la masonería y el corolario de aquel momento que explica que él no ve incompatibilidades, ¿no? Ese libro es un jesuita que fue destinado en Argentina que se llama Tootom Nagy. Yo soy muy malo con los nombres, pero ese nombre no me olvido nunca más, porque algo que a mí me emocionó mucho, más allá del libro, es que sus cenizas, un cura pidiendo cremarse, eso es un tema, descansan en nuestro hogar Bernardino Rivadavia. O sea, él eligió que sus restos descansen en un sitio masónico. Entonces, hoy tenemos una placa también en el Máximo Paz, provincia de Buenos Aires, donde la Gran Logia sostiene un hogar que se llama Hogar Bernardino Rivadavia. Tiene un árbol de acacia donde hay cenizas de muchos masones que han estado allí, ¿no? Pero en el mundo, y esto porque es lo que nos toca más de cerca, porque es la cuestión cultural más cercana que tenemos la Iglesia Católica, pero se ha enfrentado a muchas religiones, a muchos pensamientos quizás dogmáticos. En el caso de Irán, por ejemplo, régimen teocrático, está estrictamente prohibida. Digamos, no es que
está desaconsejada, está estrictamente prohibida como una influencia de Occidente y no sé. En la China comunista, por salir de las religiones, también fue perseguida durante un momento, hoy ya no, existe tanto en la China digamos, actual como en la China continental, pero cualquier régimen ideologizado en cuestiones dogmáticas, es decir, que la cosa se acepte sin discusión, el masón está en las antípodas. El masón ha derrumbado imperios a lo largo de la historia con una sola pregunta: ¿por qué? Entonces, cualquier religión, digamos, con todo respeto, por supuesto, cualquier religión, cuando le estás preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y molesta, digamos. Porque el masón es un libre pensador. El libre pensador es el que se cuestiona incluso sus convicciones más íntimas, que muchas veces las ratifica, pero las desafía, se pregunta el porqué de las cosas. Entonces el libre pensador molesta a aquel que entiende que tiene la verdad revelada. Vos sabés que yo tengo un amigo agnóstico que me dice ¿y por qué? Y yo le digo, ¿sabés por qué creo? Porque estoy convencido que voy a volver a ver a mis viejos. Y eso es motivo de fe. Y entonces no existe otra posibilidad más que exista realmente un más allá. Los ortodoxos también han sido críticos con la masonería, los musulmanes son críticos con la masonería, pero también los que están del otro lado, que son los comunistas, también ellos han sido de alguna manera, han cercenado los espacios masones. ¿En qué ves vos que se fundamentan ese tipo de situaciones, que sea tan sistemático que vayan en contra de la hermandad? Que más que de la hermandad va en contra de la filosofía de la masonería, que es el libre pensamiento. Y la religión, por definición, es dogmática. Incluso el budismo, que es quizás la más filosófica, tiene dogmas. El dogma es lo que no se discute. Esto es así y es así. Y para el masón eso no es así. El masón siempre va a discutir, aunque después, en el caso de un masón religioso y católico, que los hay, se convenza, buscando un racional, de que se va a encontrar con sus padres. Pero lo va a cuestionar. Y esa es la garantía que te aseguro va a hacer cualquier masón. Se va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a volver a...? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, eso choca con el dogma, que te dicen, en el caso de lo que uno conoce más, que es la Iglesia Católica, los dogmas son estos. Entonces, cuando uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser que haya nacido tal persona de tal manera y así y asá? Eso choca. Y uno lo pregunta con el mayor de los respetos, digamos, no lo pregunta por cierta burla o ironía, pero choca. Y esto en el caso de Argentina por la religión. En el mundo, toda religión tiene sus dogmas. Entonces, al cuestionarlos, muchas veces son, digamos, raleados desde ese lugar. Pero también, y no es el caso de la Iglesia Católica hoy, hay mucho fanatismo. Hemos visto una página en, creo que era Venezuela, pero no me acuerdo, de una religión cristiana también, más relacionada con lo pentecostal, pero mucho más chiquitita. Tiene un nombre, ahora no me acuerdo, la verdad. No es evangélica, bueno, en fin, una religión, donde tiene una página que en su menú dice, ¿qué hacer si me cruzo con un masón? ¿No? Entonces uno empieza a contar, mirá, si tu mujer está embarazada podés perder a tu hijo, digamos, sin ningún tipo de fundamento, y con una clara carga mitológica, ¿no? Por así llamarlo. O sea, entonces, creo que hay mucho de misterio y mucho de esta cuestión que digo de que las religiones en general tienen su dogma, que está bien. Digamos, para mí no es incompatible cuestionar los dogmas y ratificarlos o no. Pero bueno, en general en las religiones no. Vos sabés que una de las excepciones en esta de los países comunistas, te había comentado, es Cuba, porque Cuba, a pesar de ser comunista, no se fue en contra de la masonería. Y por los amigos latinoamericanos que tenemos, la masonería es tremendamente fuerte en Centroamérica.
Totalmente. De hecho, Cuba, la revolución cubana, como la conocemos hoy, tuvo muchos masones, como Camilo Cienfuegos, por ejemplo. Entonces es muy respetada en la historia de la masonería desde siempre en Cuba. Pero la masonería es la fraternidad más extendida a nivel mundial. Digamos, siempre hay una vieja pica entre la ONU e Interpol, que Interpol siempre dice: yo tengo más países que vos. Los masones tienen más países que la ONU e Interpol, porque incluso lugares que han sido sacados de federaciones como Interpol, hay masonería. Con lo cual, y hay países que tienen más de una gran logia. Por ejemplo, Brasil, que tiene una gran logia por cada estado. Y bueno, hoy son en el mundo Estados Unidos, Brasil, Chile, algunos países de España, de Europa como España, vienen creciendo muchísimo como masonería. Estados Unidos tiene 4 millones de miembros, Brasil tiene cerca de 250.000, Argentina tiene 10.000, pero recordemos que en el año 2008 éramos 2.000, o sea, venimos creciendo. ¿Cuántas logias en La Plata? En La Plata hay 12 logias, 11, pero hay 12, hay una que está en camino, nace en breve, pero hoy hay 12 logias en la ciudad de La Plata y 470 en todo el país. Bueno, yo creo que es sorpresa para muchos de nosotros saber que hay 12 en La Plata, te digo. Bueno. Sí. Porque si bien nos reconocemos en nuestras raíces, ¿no? Por ahí uno no lo tiene tan en la conciencia respecto del presente. Hay muchas mujeres acá que se preguntan, ¿y las mujeres qué tenemos que ver en esto de la masonería? Y entonces yo buscando, vi que fue en Francia las primeras logias que incorporaron, digamos, mujeres, o las primeras logias de mujeres, pero me llamó la atención que estaban bajo la supervisión de los hombres. Misoginia, diría mi señora. Claro. Entonces, la mía también. Claro, sí, ¿no? Entonces, bueno, contanos cómo ha sido el tema de la inserción de la mujer y sobre todo en qué ámbitos desarrollan sus actividades. Hoy tenemos una representante de la masonería femenina que está acá, así que la masonería en Argentina existe hace 23 años, más allá de los distintos vaivenes que tuvo en la historia el rol de toda organización femenina en la región, particularmente Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, en breve, Perú, tienen masonería femenina hace ya bastante. Y siempre cuento esta cuestión de si cada logia es un club de fútbol, la gran logia es la AFA. La FIFA a la que pertenecemos, o sea, es la confederación a la que pertenecemos, se llama la regularidad masónica, a la que pertenece la gran logia de la Argentina. La regularidad es, en enorme parte, masculina. Entonces, hoy pertenecemos a confederaciones diferentes, porque estamos peleando en el mundo para que sea reconocida la masonería femenina, pero piensen que hablamos de lugares como países de África o lugares súper conservadores, mucho más que lo que podemos llamar conservador aquí en la región. Pero en la región particularmente no hay ningún tipo de inconveniente. Compartimos sedes, hacemos actividades en conjunto, estamos creando una universidad juntos, nos prestamos un montón de recursos que hacen a la institución y por sobre todo nos consideramos hermanos, que es el fin último de la masonería, ¿no? Bien, trayendo un poco de esta mano de la inserción femenina, me pongo a pensar en una fuerte corriente que hemos vivido en los últimos años basada en el concepto de inclusión. Y desde mi punto de vista se genera un interrogante en aquellas instituciones que promueven la meritocracia. Lo charlamos con Martín López Armengol cuando nos visitó, que evidentemente hay sociedades como la americana, a través de sus universidades, que promueven en sus graduados que no pierdan nunca el sentido de la meritocracia porque es lo que hace evolucionar a la sociedad. Y nosotros hemos entrado en una corriente en la cual pareciera que los méritos pasan a un segundo plano, a tal punto que hasta son mal vistos cuando uno considera que se está discriminando de otros ciudadanos que han tenido menos posibilidades para llegar. Y entonces aquí se introduce tanto el tema de género como también el tema de accesos. Desde ese lugar, ¿cuál sería la postura
de una institución que es meritocrática, en la cual hay una evolución desde aprendiz hasta gran maestro.